Buenos días, bienvenidos a La Voz Inclusiva. Hoy dentro del ciclo Mujer y Deporte, nuestras heroínas. Hoy tenemos dos partes habituales de 30 minutos cada una, en la que hablaremos de la personalidad del deportista, el eneagrama deportivo, algo para conocer a nosotros mismos, conocernos y conocer a los que están enfrente. En la segunda media hora estaremos con Nerea Alonso, vocal del fútbol femenino en la Real Federación de Fútbol de Madrid, y nos actualizará sobre los éxitos y el estado del fútbol femenino en Madrid y España. Algo que ya sabemos por las noticias, incluso por lo que visionamos en directo, que está creciendo, está aquí para llenarnos de éxitos, tanto a nivel club como a nivel selección madrileña. Recordemos que este espacio está apoyado por Desarrolla tu Mente, empresa de formación con cursos y talleres de formación en coaching deportivo, neurociencia aplicada al deporte y neuropsicología, así como gestión de entidades deportivas. Muy bien, quería empezar antes de entrar con la temática de hoy, el eneagrama deportivo, el eneagrama del deportista. Quería dar una reseña sobre una convención que hubo el día 17 y 18 de mayo de este mes en las instalaciones del Banco de Santander, que estaba patrocinada y apoyada por la Escuela de Negocios Pons y organizada por ISDE. No era otra que el ISDE Sports Convention, que se desarrolla cada año y está ubicado junto con el Banco de Santander y otros muchos patrocinadores en dar la información más actual y de más valor y con más conocimiento del deporte en general. Pero en este caso, y como nosotros nos dedicamos a apoyar el deporte inclusivo y deporte femenino, quería aportar algunas anotaciones que pude hacer mientras estuve allí las dos jornadas respecto al deporte femenino. En este caso hubo una mesa, la última mesa, la mesa número 10, el sábado, en que participaron Sonia Soria como moderadora, Ana Ballesteros, abogada, Francisco Sánchez, director deportivo de la Real Federación, Olaya Abadía y también Paula Fernández Ochoa. Todos ellos hablaron del deporte femenino, el estado actual, cómo está evolucionando. Y coincidieron, obviamente, porque es una temática que digamos, es de la calle, incluso no solo es especialista. Hablaron de la parte legal, hablaron de la parte del desarrollo del deporte femenino y quería destacar 3-4 puntos que tocaron, como por ejemplo, que tenemos que apoyar el deporte femenino desde la base. No sirve solo con estar en las altas esferas del fútbol. Hoy estamos en la Federación Madrileña, Real Federación Madrileña de Fútbol, por lo tanto vamos a tocar todos los aspectos desde el punto de vista del futbolista y de la futbolista, de deporte de equipo,
Y bueno, se anotó, por ejemplo, en la crisis, decía Francisco Sánchez, que la crisis ha pasado factura al deporte femenino en general. Olaya Badía, secretaria de Educación y FP de la Junta de Andalucía, quería incrementar el día a día de la educación física. Hay muchos planes para incrementar la educación física en los colegios y FP, y tenemos que continuar con ellos. Tenemos que hacer parte, que la educación física sea parte integrante de las asignaturas y del día a día de los chicos y las chicas. En este caso, también recuerdo y anoté que Paulo Fernández Ochoa decía que la mujer está rompiendo techos de cristal, ¿no? Reclamó mayor presencia en las juntas directivas, lo cual ya se está consiguiendo, por otro lado. Y sobre todo, y por último, destacar que todos coincidieron en que el deporte femenino no es una moda, ni es algo residual, es una necesidad, y esa igualdad, se me vuelan los papeles, tiene que hacerse real. Esa igualdad tiene que ser en el día a día y, como hemos dicho, desde la base. Gracias. Bien, he hecho un repaso a este evento que organizó realmente ISDE y patrocinado por la Escuela de Negocios Pons. Vamos al tema de hoy, a la temática de hoy. Vamos al eneagrama del deportista. Bueno, estos son los efectos que tiene estar al aire libre, con viento, bichos como mi compañero antes, que ha tenido algún altercado con un bicho enorme. Estos son los efectos que tiene. Bien, el eneagrama del deportista. ¿Qué significa eneagrama? ¿Para qué sirve? Necesitamos, si queremos conocer la personalidad y comportamiento de otros, saber cómo acceder a ellos, cómo acceder a uno mismo, cómo conocernos a nosotros mismos. Esa es la clave para relacionarse, para competir, para llevarse bien, para vivir día a día con cierta garantía de éxito. ¿Cómo podemos conocer las personalidades de las personas, de los deportistas que tenemos alrededor, de los componentes de nuestro equipo, de nuestro entrenador, nuestro preparador físico? En este caso, hace ya mucho tiempo, realmente y hay varios sistemas, pero siguiendo el eneagrama puro de 9 personalidades, en que divide las personalidades de las personas y los deportistas, en este caso, en 9 personalidades. Esto viene de la antigua Grecia y realmente viene más bien, del Oriente Medio, viene del Oriente Medio. Se dice que entró en Europa por sociedades secretas, sociedades que querían y necesitaban manejar los hilos de la civilización y, por lo tanto, catalogaban a la gente para poder controlarlas y dominarlas. En Europa en 1920, dicen algunos datos, en Estados Unidos 1960. Pero básicamente el eneagrama, en griego, significa 9 líneas. Y se representa como una estrella de 9 puntas. Y se divide en 9 eneatipos en grupos de 3. Hay 3 grupos que son preferentemente emocionales, 3 grupos que son preferentemente mentales y 3 grupos que son preferentemente instintivos. Dicho esto, y sabiendo para qué queremos o por qué queremos analizar el eneagrama o la tipología de las personas, de nosotros mismos y de las personas que están a nuestro alrededor, deberíamos decir y apuntar que nuestro carácter normalmente nace de nuestra estrategia en la vida para sobrevivir en la infancia. Casi todos los proyectos que analizan la psicología del ser humano y el comportamiento coinciden en que los primeros años de edad son fundamentales para nuestro desarrollo, el desarrollo de nuestro cerebro, el desarrollo de nuestra personalidad. Por lo tanto, nuestro carácter y nuestra forma de ser se desarrolla enormemente hasta los 7 años, 9 años, 5 años, depende del estudio psicológico, puede salir unas cifras u otras. Pero está claro que en la infancia aprendemos algunas actitudes hacia el comportamiento, tanto nuestro hacia los demás, como a comprender el comportamiento de los otros. Si eso nos viene de la infancia, ¿qué podemos hacer el resto de nuestra vida? Es una pregunta que te haces cuando lees un informe en el que se dice que el 80% de nuestra personalidad está fijado antes de los 7 años. Bueno, podemos modelarla, podemos cambiarla, en algunos casos con más profundidad o menos. Pero lo que sí podemos hacer, o sí podemos hacerlo de mayor manera, si conocemos realmente cómo somos, cómo nos definimos y cuál es nuestra actitud. Al final de esta media hora haremos un ejemplo muy claro de una situación en la cual esos eneatipos o esas características de personalidad influyen en cómo va a salir el final de una reunión o de un partido de fútbol.
También es fundamental en el eneagrama destacar hacia dónde se dirige nuestra atención. Si somos más del tipo conocimiento, más románticos, emocionales, si tendemos al poder, con el modelo ejecutante, por ejemplo, si nos vamos hacia la justicia, somos ecuánimes, somos mediadores. Estos 9 eneatipos lo que hacen es diferenciarnos en cierto modo e identificarte dentro de un esquema principal. Por supuesto, quien diga que es de un eneatipo de personalidad únicamente miente. No es así, es imposible. Podéis mirar, como siempre digo, en internet, buscar los eneatipos y tenéis 9 posibilidades en las que tenéis que identificaros y unas preguntas para poder identificarte. ¿Qué ocurre? Todos somos una mezcla. Esa mezcla dependerá de nuestra personalidad y dependerá de la situación en que actuemos. Por lo tanto, también es muy importante identificar no solo la tipología de carácter que tenemos y cómo nos comportamos, sino cuándo nos comportamos de esa manera. El que es líder, y siempre digo en mis cursos y charlas que todos somos líderes en algún momento de nuestro día, el que es líder puede ser líder en la oficina, puede ser líder en el campo o puede ser líder en casa. O simplemente puede ser líder organizando viajes para los amigos o para la familia. Al final de lo que se trata es de transformar patrones. Si yo conozco o admito que tengo un patrón de comportamiento, me será mucho más fácil cambiarlo, mejorarlo y modificar mi conducta. Esa modificación de conducta lo que me lleva es a ser flexible, a ser resiliente, a adaptarme a las situaciones. Y como siempre decimos, la adaptación nos hace sobrevivir y nos afianzamos en la supervivencia, que es al final lo que la especie humana y animal necesita para seguir aquí. Vamos a los eneatipos. Es complicado hacer esta charla sin ver un gráfico en pantalla, pero vamos a empezar. Son 9 eneatipos, 9 tipologías de caracteres. Eneatipo número 1, situémonos en el mundo del deporte, en particular en el mundo del fútbol. El perfeccionista. El perfeccionista es un deportista muy disciplinado y comprometido. En el caso de deportes de equipo siempre busca la perfección, entonces, ¿cuál es la ventaja? Que puede transmitir esa perfección y la desventaja la tenemos clara, seguro. Puede querer transmitir y querer tener esa perfección de los demás también, lo cual no es fácil de conseguir. El que no tenga ese rasgo, ese carácter, es muy complicado que pueda llegar a ser perfeccionista igual que la persona que lo demanda. La palabra disciplina es muy cómoda para ellos y va de acuerdo a su naturaleza realmente. Les gusta respetar las reglas y son muy formales, extremadamente formales. Este eneatipo es muy característica de ver en los deportistas y destaca principalmente en deportes individuales. En deportes colectivos, ser perfeccionista puede afianzar la relación en un equipo o puede destruirla. Con lo cual lo que intentamos es lo que intenta el deportista es ser uno mismo. Dentro de los deportes individuales solo choca o solo se beneficia consigo mismo, con lo cual beneficia de sus propias acciones, con lo cual es muy habitual. Eneatipo número 2, el tipo altruista. Es un deportista que prefiere los deportes de equipo o dirigir a equipos. No suelen destacar individualmente, pero sí son buenos en motivar y unir equipos. Obviamente el altruismo ya sabemos el concepto que es el de... el altruismo es el efecto que se produce cuando piensas en los demás en ocasiones más que en ti mismo incluso, o haces cosas por los demás sin ninguna intención de beneficio. Necesita un entorno armonioso y de apoyo, por lo tanto es un poco difícil en deportes de competición que esté presente. Tampoco es muy fácil encontrar deportistas muy exitosos con este eneatipo altruista bien definido o bien marcado, por lo que acabo de decir de la competición. Ya tenemos dos eneatipos, estereotipos, como queramos llamarlo. Nos vamos al tercero, el ejecutante. El ejecutante son los deportistas por excelencia. Su personalidad está orientada al éxito claramente, competitividad y adaptación al medio. Están continuamente ocupados y muy ambiciosos. El ejecutante en el equivalente empresarial es el director ejecutivo, alto cargo, que está orientado al éxito y es capaz de abandonar el resto de sus tareas para conseguirlo. Tiene un inconveniente y es que puede estar excesivamente dedicado al deporte o dedicado
a aspectos deportivos o empresariales en este caso, y olvidarse de otros aspectos de la vida, como puede ser la familia o la empatía por los compañeros, sencillamente. Ejecutante. Recordemos en este punto que estamos llegando a la mitad de los tipos que estamos definiendo, que al final no somos uno solo, realmente somos una mezcla de eneatipos, pero es muy importante saber cuál o cuáles son los predominantes para poder analizar las mejoras, porque al final todo análisis de personalidad desde el punto de vista psicológico se realiza no para hacerlo y para decirlo y para sentirte contento, sino para corregirlo o potenciar las mejoras y corregir las debilidades. El romántico, eneatipo número 4. Los románticos tienden más al pensamiento que a la acción y se sienten bastante inseguros, dado que las emociones son difíciles. Si eres romántico, eres emocional, se pueden transformar y controlar las emociones. Eso no lo hemos visto, pero lo veremos en breve. Pero el que realmente del eneatipo romántico no quiere controlar sus emociones, vive de ellas, se siente seguro, se siente tranquilo y prefiere deportes que dependan mucho más de la estrategia y de la comunicación, donde pueda hacer saltar su creatividad. El deportista tiene que tener un componente emocional. El deportista tiene que tener una componente emocional con el deporte. Le tiene que hacer sentir algo. Muchas veces incluso cuando el deportista es más mayor, intenta acercarse a deportes o a situaciones que le reflejan la infancia. La infancia, pues unos los hemos tenido mejor, otros peor, pero siempre nos quedan recuerdos imborrables, ¿no? La memoria, recordemos que la memoria a largo plazo depende mucho de la intensidad de los sentimientos. En la infancia los sentimientos en general son muy intensos. El primer deporte que practicas, la primera entrada al campo, el gol que marcaste, ese arbitraje a los más pequeños, todo lo que impacta se te queda más grabado en la memoria. Entonces es fácil que el eneatipo romántico realmente aluda a esos deportes en los que tuvo esas imágenes o tuvo esa captación emocional. El quinto eneatipo es el observador. Tienden también más a la actividad mental que a la física, pero necesitan en el deporte un juego mental. Necesitan que haya una componente mental asociada. No puede ser deporte por deporte. Si es un deporte muy físico, tendrán que trabajar la estrategia y focalizarse en la estrategia. Si es un deporte absolutamente mental, como puede ser el ajedrez, pues estarán como pez en el agua, ¿no? En principio, son unos amantes de las estrategias y mantienen la mente fría en los peores momentos. También en deportes de equipo, porque estamos hablando mucho hoy de fútbol, pueden tener algún problema debido a sus excentricidades o incluso independencia. Trabajan mucho el plano mental, le dan muchas vueltas a la cabeza, para bien o para mal en algún caso, pero tienden a ser introvertidos. Sexto tipo, el escéptico. Es un deportista contradictorio. ¿Qué problema? Todos hemos sido escépticos en nuestra vida, pero hay personas que hablamos por la calle con ellos y vemos por la calle y vemos claramente cómo dudan de todo, cómo ponen en duda cualquier cosa, dudan del éxito que van a poder tener o no, dudan del retorno que van a poder tener o no de una actividad. Bueno, los escépticos les gusta la seguridad y la rutina, porque si no están en ese entorno, obviamente se vuelven más escépticos todavía y van ahondando en ese carácter. Si hacen deportes individuales tienen un problema y es la falta de confianza en sí mismos que les puede llegar. Es decir, en deportes de equipo se pueden ver apoyados, pueden tener otros puntos de vista. En deportes individuales están consigo mismos, en un tenis sin el entrenador pudiéndote apoyar en ese momento. Entonces, en deportes individuales realmente se potencia esta característica. No son los más grandes deportistas en principio debido a lo que estamos diciendo, la inseguridad. Eneatipo número 7, el epicúreo. Estos deportistas son los predilectos también para hacer deporte. Y no un deporte, sino muchos. Son de los que tienen un exceso de energía, que tienen que sacarla por algún sitio y al final terminan apuntándose a todo. El problema de este tipo de personalidad es que te apuntas a todo y no sabes bien de nada. El compromiso muchas veces pues varía dependiendo de su estado de ánimo, dependiendo de la decisión que tomen. Se enfocan, pero cuando se enfocan en demasiadas cosas pierden precisamente
precisamente ese foco. También, por otra parte, cuando eliges muchas actividades deportivas o en la vida, tiendes a aburrirte de ellas. Eso nos lo reconoceremos todos muy fácilmente. No tenemos rutina, no tenemos constancia, con lo cual trabajas en muchos frentes, pero te terminas aburriendo. Necesitas un estímulo, como yo llamo la línea de energía que necesitas cada día para poder sobrevivir y para poder avanzar correctamente. En el día mismo necesita picos de ilusión, picos de excitación para poder realmente realizarte. El eneatipo número 8, el jefe, muy característico de las empresas. Son los deportistas que tienen una doble cara. Son los más buenos, los más importantes, pero también los más odiados. Es muy orgulloso y le gusta mucho ganar y tiene agresividad. Por eso las personas que tienen esta característica como predominante realmente suelen subir alto. Lo único que a veces suben alto a costa de los demás o a costa de enfrentamientos. Tiene un claro papel de líder y además exige su liderazgo por donde pasa. Es muy habitual en los deportes competitivos, como hemos dicho, ¿no? El eneatipo número 9, que es el mediador, no es un eneatipo muy afín a la actividad deportiva ni a la competitividad. Prefiere la comodidad y odia los enfrentamientos. Prefiere actividades relajadas, que haya armonía. Le gustan deportes en los que la competitividad no es tan clara, no está tan pronunciada. El mediador realmente no es muy común en el deporte profesional. Obviamente el deporte profesional necesita de una competitividad, necesita de una agresividad que este eneatipo no contiene. Es muy bueno, obviamente, para otras labores en la vida, incluso para el deporte, en ciertos cargos. Pero yo diría, fíjate, que el eneatipo número 9, el mediador, debería ser una característica muy clara de entrenadores, preparadores físicos, cualquiera que tenga al cargo a alguien, algún chaval, alguna chica, algún senior, en el que tenga que interceder cuando hay un problema. Pero debe ser una característica. Si solo eres eneatipo 9, mediador, como característica principal, es muy difícil estar en este mercado competitivo, este sector deportivo competitivo. Muy bien. Bueno, dicho esto, y ya veo al fondo a nuestra invitada, vamos a poner un ejemplo que no lo he reducido al deporte, lo he reducido a una situación de reunión, porque al final el deporte tiene sus reuniones, sus charlas, sus talleres, sus quedadas en grupo, la empresa también, entonces he querido hacerlo un poco más extenso. Y lo voy a leer, básicamente. Equipo de trabajo y liderazgo. Un equipo de trabajo en el que se encuentra Juan, Lucía y Rocío. Hoy hay una reunión de trabajo. Juan lleva ya un tiempo en la sala de trabajo callado pensando en sus cosas. Recordad, actividad mental. Mientras que Lucía no para de hablar y preparar lo que va a decir a Rocío, su jefa. Llega Rocío con mucha prisa, la jefa, y casi sin saludar les dice que le presenten su trabajo de la semana. Su trabajo, sus opiniones, cualquier actividad vale. Rápidamente Lucía se prepara voluntaria para ser la primera, con muchos gestos presenta su trabajo y dedica más tiempo en comentarle los proyectos futuros y nuevas ideas, sin concluir nada, que realmente concluyendo en algo concreto, qué es lo que está buscando Rocío, nuestra jefa. A Rocío le encanta el entusiasmo de Rocío, pero la autodeterminación, aunque se siente confusa por el cúmulo de ideas tan repentino que ha recibido, de Lucía, en este caso. Cuando a Juan le toca presentar su exposición, lo hace de una manera tímida. Es un trabajo muy creativo, pero prefiere demostrarlo a contarlo. Y cuando terminan está deseando volver a su despacho. A esta jefa, a Rocío, le molesta la pasividad de Juan, sin embargo considera que su trabajo es muy bueno. Por lo tanto le felicita por el trabajo. Al final se van cada uno a su sitio y la jefa Rocío tiene una opinión de ambos. Si hubiesen conocido la teoría que hemos estado hablando de las personalidades del eneagrama y se hubieran identificado con sus eneatipos principales, realmente Lucía hubiera podido saber que a la jefa le gustan las cosas concretas, por lo que se hubiese centrado en mostrar más orden y olvidarse en hablar de proyectos anteriores o proyectos futuros, y se la habría ganado. Juan se hubiese esforzado por superar su imagen tímida, preparando una presentación antes, una presentación más adaptada a lo que su jefa estaba esperando. Y por otro lado, y por último,
quien estaba recibiendo la información, Rocío, la jefa, podía haber mostrado más cercanía, prestando mayor atención a los empleados y no tener un carácter tan defensivo y tan deprisa. Hay tres personas, una situación que se nos da todos los días, en cualquier conversación, en el bar, cuando llegamos cansados del trabajo o cansados de hacer deporte, tenemos ganas de hablar unos, otros nos callamos, cada uno tiene su personalidad. Pero lo más importante y la moraleja de esta historia no es lo que hay que hacer. La moraleja básicamente es, si tú comprendes y conoces a los demás, será mucho más fácil, mucho más práctico y tendrás mucha más facilidad para llevarte bien con la gente. No solo llevarte, sino convencer a tus superiores, a tu entrenador, trabajar con los compañeros. En un equipo de fútbol tenemos aproximadamente 20-22 jugadores, 11 que están contentos porque salen al campo, otros 5 que están descontentos porque están en el banquillo y tenemos otros 4 o 5 que están muy cabreados porque están fuera de la convocatoria. Tenemos un entrenador que tiene que decidir y lidiar con 20 personalidades distintas. Por lo tanto, creo que no cabe duda que conocer los eneatipos posibles, estudiarlos y sobre todo identificar a las personas según esos eneatipos es importante para poder crear equipo, crear grupos, gestionar grupos. Muy recomendable para entrenadores, cualquiera que trabaje al cargo de alguien, incluso para los gestores de los clubes y, por supuesto, como no, para las jugadoras y jugadores de los equipos. Muy bien, pues aquí hemos llegado al final de este breve disertación sobre el eneagrama y los eneatipos. Os recomiendo, como siempre, que acudáis a internet o a libros especializados para complementar. Os puedo decir, lo doy en varios de mis talleres, tanto a alumnos como a deportistas, y la identificación de los eneatipos de forma directa en un taller presencial es bonita, es divertidísima, porque al final, si los demás te identifican dentro del eneatipo que sea, tú realmente te puedes sorprender mucho, pero es, como decimos muchas veces, el ecosistema, los que te rodean, los que hacen realmente el mapa de cómo eres tú. Tu pensamiento y tu reflexión de cómo eres puede no ser la correcta o simplemente es una parte, es parcialmente correcta, con lo cual recomiendo este ejercicio. Muy bien, vamos a parar un 30 segundos esperando que nuestra invitada Nerea se va a aproximar a la mesa y vamos a comenzar la entrevista con la vocal de Mujer y Deporte en la Federación de Fútbol de Madrid.